Dios les bendiga. Esto es Pacto de Gracia. Queremos darle un saludo a todos los que están llevando esta señal en diferentes lugares. La gente que está dentro y fuera de las fronteras de Guatemala, los recibimos con un fuerte aplauso y les decimos que este es el tiempo de Dios para grandes cosas en su vida. Quiero compartir con usted esta palabra que el Señor ponía. Estamos en una serie que hemos denominado Gracia y Fe. Pero hoy el Señor hablaba a mi corazón respecto a la importancia de la victoria como resultado, hermano, de la fe. Dice la Escritura, esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Es decir, nuestra fe tiene un impacto tan profundo en las batallas que llevamos a cabo en contra, hermano, de toda la corriente que viene para arrastrar, para arrasar con todo lo que muchas veces ha quedado en cuestiones de salud, en cuestiones de familia, en cuestiones de finanzas. Pero la victoria en sí no es un estado emocional en el que usted diría, estoy en victoria. A ver, confiese victoria. Y todo es victoria. Y al regresar a la casa hay una frustración tan profunda porque probablemente sus hijos o usted mismo están en un plano en el que quieren creer, pero hay una atadura, como que si fuera una piedra atada que lo hace bajar y lo hace jalar peso abajo. Entonces, por la fe en su gracia, yo veo en la Escritura que hay elementos que tienen que ver con la victoria. Y quiero que entre conmigo a esta palabra en particular. En San Juan 1:17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, pero me impresiona el contexto o el concepto que lo tiene de esa manera al decir que la ley vino por medio de Moisés, fíjese, pero la gracia y la verdad por medio de Jesús. Entonces, hay una gran diferencia entre los dos momentos en los que viene tanto la ley como la gracia. Pero acuérdese que al final de cuentas, lo que vamos a trazar hoy es la ruta hacia la victoria. Porque el hombre ha lidiado, aunque tenga religión y aunque practique todas sus costumbres y tradiciones, el hombre le ha tocado lidiar, hermano, con sus batallas internas. Y la victoria sobre esas batallas es lo que importa. Entonces, el hombre tuvo la experiencia con la ley, y la ley es dada a Moisés, literalmente, como usted lo ve ahí. Pero luego dice que la gracia y la verdad está haciendo una separación muy profunda con la ley. Fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Yo quisiera enfocarme en esto porque la ley, aunque ha sido plasmada, hermano, como un anhelo del corazón, los 10 mandamientos. Cuando hablo de la ley, estoy hablando de los mandamientos que Moisés recibe y que se resumieron en 10. Probablemente mucha gente no sabía de la cantidad de mandamientos que son. Habían plasmado 613 mandamientos en la ley de Dios. Esos 10 son resumidos, esos 613 son resumidos en esos 10. Y en una ocasión vienen queriendo hacer caer a Jesús y le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? A ellos no les importaba cuál era el más importante, ya lo sabían. Lo que ellos querían era tenderle una trampa a Jesús. Y Jesús les responde claramente, pero ese pasaje ha sido malinterpretado porque mucha gente que hizo una mezcla entre la ley y la gracia, esta noche es una noche de enseñanza. ¿Estamos acá? Mucha gente que hizo una mezcla dice, pero mire, ahí está hablando Jesús y hablando de cuál es el mandamiento más importante. Sí, él está respondiendo a la pregunta que le hicieron, pero nunca ahí usted encuentra que él diga y ustedes van a tener que cumplir esta ley, porque era un hecho que nadie la pudo cumplir. Si la ley hubiera sido suficiente, ¿para qué iba a venir la gracia y la verdad? Y de eso es lo que se trata hoy como punto de partida para la victoria que Dios quiere, porque si es por ley, ya no es por fe. Y sin embargo, la Biblia dice que esta es la victoria, la fe que vence al mundo. La fe, entonces,
no está amarrada, a las obras, sino por el contrario, está muy de la mano con la ley. La ley está muy de la mano con la gracia. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Vaya, la fe está muy de la mano con la gracia. La ley está muy de la mano con las obras. Entonces, la ley habla de lo que el hombre debería de ser. Oiga lo que le estoy diciendo. La ley habla de que el hombre no debería de adulterar, no debería de fornicar, pero cuando vemos que el Señor llevó la ley a su límite máximo y dice, el que vio a una mujer y la deseó en su corazón, ya adulteró. Sin embargo, los fariseos, ese mensaje del domingo se lo recomiendo. De eso hablamos el domingo. Porque cuando alguien viene presumiendo que ha guardado la ley, el Señor le demuestra que le falta mucho todavía. Y les dice, a ustedes les fue dicho esto, pero yo les digo ahora esto otro. Si alguien le dice a su hermano, necio, se hace reo del infierno. ¿Y cuántas veces nosotros no habremos llegado a ese extremo? O al punto que diga, si tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. Y si tu mano es ocasión de pecar, córtatelo. ¿Quién ha hecho eso? Dígame. ¿Quién se la ha cortado? Pero lo que Jesús quería era decir, la ley es mucho más severa y ustedes la simplificaron, la rebajaron al punto de presumir que la podían guardar. Porque el que habiendo guardado toda la ley falla en un mandamiento, es como que si no ha guardado nada, es lo que la Biblia dice. Así guardaras el sábado, así no adulteraras, así no mintieras, está muy bien y parece perfecto. Pero no lo es, la ley sí es perfecta, pero el hombre es imperfecto. Por consiguiente, la ley demostró que el hombre necesitaba un salvador. Porque si la ley hubiese sido el medio, ¿para qué queríamos un salvador? Y el salvador vino cuando se demostró que él, como perfecto, era el único en guardar la ley. Entonces Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Ahora, yo veo entonces que la ley fue dada, hermano, mediante un siervo, que es Moisés. Pero la gracia es dada mediante un hijo, que es Jesucristo. Y esto tiene una gran trascendencia porque usted va a encontrar que entre los dos momentos hay un espíritu diferente. La ley trae un espíritu de muerte, mientras que la gracia trae un espíritu de vida. El domingo le decía yo, recuerda el momento en el que Moisés hace el primer, no fue solo el primer milagro, todos los milagros que Moisés incluye fueron reflejados en muerte. Convierte el agua en sangre. Sin embargo, el primer milagro de Jesús convierte el agua en vino, en plenitud, en vida, lo que el vino representaba en términos bíblicos. Entonces, yo puedo ver ahora por la Escritura que esta es la confianza que tenemos hacia Dios ¿por medio de quién? ¿La ley me hablaba de Cristo? No, la ley me hablaba de las obras que tengo que hacer y cumplir. Por favor, no me vaya a malentender. Como es una noche de enseñanza, no me vaya a malentender. No estamos desechando la ley, porque la ley es perfecta. La ley es pura. Pero el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo, es Cristo. Entonces, al final de cuentas, nuestra fe puesta en el único que la pudo guardar y la pudo cumplir, va a traer un proceso de victoria, porque ese es el tema de hoy. Victoria, ¿por medio de qué? De su gracia. La victoria que trae el entender esto. Pero esta es la confianza que tenemos. 2 Corintios 3, 4 y 6. Esta es la confianza que tenemos hacia Dios. ¿Cuántos tienen confianza en Dios acá? Y cuando usted falla, ¿tiene confianza en Dios? Cuando la ley ha estado de por medio, la ley enseñó. Y estas bendiciones vendrán sobre ti si obedeces, si escuchas y obedeces diligentemente. Estoy hablando de Deuteronomio 28, pero en el 28:15 dice, y estas maldiciones vendrán sobre ti si no obedeces, y nadie pudo obedecer al 100, como decimos. Entonces, ¿qué fue lo que se provocó? Muerte, condenación, maldición.
Yo recuerdo esos momentos predicando Deuteronomio 28 sin tener esta luz. Y era de agarrar la Biblia para decirle: a usted le va mal porque no le obedece a Dios. Y pareciera que uno se luce señalándole cómo a los demás les va, cuando en el fondo uno sabe que tenemos áreas todos que todavía no han sido resueltas. Y bajo ese espíritu de ley, mire, es fácil medir a los demás. Y sentirse uno como: es que como usted no ayuna lo suficiente, por eso Dios no le responde. Vaya y ayune otros 20 días. Y hay gente que asume que entre más se sacrifica, más obra hace, pareciera que le retuerce el brazo a Dios, por lo tanto, Dios está obligado a cumplir lo que Él dice. Y al final descubre que no todo lo que Dios quiere hacer está cumplido a un capricho. Escuchaba algo que me dejó impactado, porque hay gente orando, hermano, para que Dios avergüence a ese hermano. Pues, Dios mío, ¿cómo puede levantarse un espíritu de profecía para pedir a Dios vergüenza? Cuando en el nuevo pacto la profecía es dada para consolar, para exhortar, para edificar. ¿Cuál es la diferencia? La procedencia del pacto y el espíritu que genera el pacto bajo el cual estamos. Porque si usted sigue bajo un pacto de ley, usted anda todo el tiempo acusado: no pude cumplir, no pude guardar, no lo logré, no lo pude hacer. Si Dios ya sabe hasta dónde usted puede llegar, pero cuando viene por la gracia, por eso es que decía, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia por medio de Jesucristo. Y esta es la confianza que tenemos hacia Dios, dice: ¿por medio de quién? ¿De la ley o de Cristo? Vaya, siga conmigo. Mire, versículo 5. Y no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es Dios. Bajo la ley, la suficiencia es del hombre. Porque el hombre tiene que ser capaz de cumplir y no fallar. Otra vez digo esto en otro mensaje. Esa gente que dice: yo quería buscar a Dios, pero no se puede cumplir usted. Digo yo: bendito Dios, al fin se dio cuenta que no se puede cumplir. Y usted me está diciendo que no se puede cumplir. No, no se puede cumplir. Por eso es que Dios nos enseñó a creer en lugar de cumplir. Y al final de cuentas, el que cree termina cumpliendo, pero bajo otra ruta que no es la ley, sino es la gracia y el favor de Dios. Pablo rogó repetidas veces, que le quitaran un aguijón. Al punto que dice: un mensajero de Satanás venía a bofetearlo. Y ahí los teólogos se han debatido si literalmente bajaba un espíritu y lo golpeaba. Era una debilidad en él. ¿Qué fue? Y el Señor le dice: mi gracia es lo único que necesitas. Bástate mi gracia, porque mi poder es perfecto. Cuando tú reconoces que no hay nada que sea suficiente en ti para pensar que procede de ti, sino que tu suficiencia, tu capacidad, yo lo dije en el título, tu victoria proviene de Dios. Pero esto tiene que desprender un cascarón que se nos prendió religiosamente. Y no lo puedo dejar ahí porque el 6 nos va a dar luz, el cual también Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, ¿cuál era la letra? ¿Y cuál es el contexto de un nuevo pacto versus la letra? Porque la letra fue plasmada en piedra, porque la ley vino por medio de Moisés. Pero ahora dice un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Dese cuenta que en la ley el concepto del espíritu no fue revelado como es revelado en el nuevo pacto. El nuevo pacto es el momento en el que Jesús da por cumplido el antiguo muriendo en la cruz del Calvario y a partir de ahí derrama su sangre y a partir del derramamiento de su sangre el nuevo pacto obra mediante una ley no escrita en tablas, sino es la ley del Espíritu. Ahora, hay varios puntos acá.
Para esta iglesia el Señor declaró este año el año del sacerdocio de la gracia. ¿Y cuál es el punto? La revelación, el despertar del sacerdocio que Dios puso en ti, porque Él te hizo rey y sacerdote. Tú eres un ministro de Dios y no van a ser los demás los que van a hacer el trabajo que a ti te corresponde. Vienes a la presencia de Dios y tú eres un sacerdote, no vienes de espectador. Aquí eres un protagonista en el altar de Dios para ofrecerle a Él y poner toda la gloria en Él. En el tabernáculo no había una silla, porque las sillas regularmente te van a quitar la bendición de entrar al altar. Y si tienes que moverte, muévete, párate, postra, corre, haz lo que tengas que hacer. Pero cuando tú sabes que eres un ministro, tú tienes una función que cumplir. Ahora, el ministerio bajo la ley es un ministerio de condenación y de medir quién cumplió y quién no cumplió. El ministerio bajo la gracia por el nuevo pacto es un ministerio de favor en el que se cree, y cuando alguien no tiene la fuerza, la suficiencia, no viene de sí mismo, pero tiene que estar consciente y a veces tocar fondo para decir, ya me di cuenta que yo fuerzas no tengo. Así que voy a venir por la suficiencia de Dios, por el Espíritu Santo. Observa, como ministros de un nuevo pacto. Ahora, nos hizo suficientes. Es mi tarea decirte que tú eres un ministro, porque Efesios 4:11 dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, esos 5 ministerios capacitando a los santos para que cumplan su ministerio. Y si los ministerios no cumpliéramos esa tarea, habremos fracasado. Entonces tú eres un ministro de Dios y Dios está desarrollando una identidad en ti de tal manera que tu ministerio no se cumple únicamente cuando vienes y tomas un privilegio acá dentro del templo. Tu ministerio fluye en el lugar en el que te encuentres, porque Él te hizo un ministro suficiente. Hay una versión que dice, nos hizo ministros competentes. Es decir, te dio la capacidad. La palabra competente no quiere decir que tú estés compitiendo con alguien, sino eres competente en el sentido de capacidad. Tienes la habilitación de parte de Dios para ser un ministro. Pero ojo con esto. Hay gente que empezó a mezclar un ministerio de ley con un ministerio de gracia. Y como se lo decía unos servicios atrás, eso es peligroso, es tóxico, es venenoso. Querer vivir 2 pactos, un pacto que ya fue declarado inválido y mezclarlo con otro. Esto sería como querer poner un remiendo nuevo en una pieza de tela o en una prenda vieja, o como querer echar vino nuevo en odres viejos. Las consecuencias van a ser tremendas, pero antes de entrar a eso, déjeme decirle esto. Mire la importancia de un pacto en donde el Espíritu da vida. Cuando tú escuchas la palabra del nuevo pacto, lo mínimo que podría pasar es que la gente se vivifique. O sea, como cosa mínima que pasaría es que la gente toma vida. De ahí en adelante, hermano, las cosas van a ser tremendas. Pero si te detienes a escuchar palabra que te condena, que te acusa, que te mide y que todo el tiempo anda mandando gente al infierno y condenando, ese no es el evangelio, por Dios bendito. Si Jesús dijo, yo no vine a condenar, pero cuando se habla de la gracia, regularmente el que vive bajo la ley teme que el pecado se va a desbordar porque tiene mal entendida la gracia, creyendo que la gracia es una ocasión y permiso para ir y pecar, y el que peca y reza empata. No. La gracia es el poder más tremendo para enamorarte de Dios apasionadamente y poder desprender tu corazón. El domingo el tema se llamó literalmente un rey que desciende. Pero el viernes, y ese tema se está transmitiendo ahorita precisamente, el tema del día viernes tenía que ver con la bondad que te lleva al arrepentimiento. Porque lo que Dios hace es mostrarte bondad
Porque si tú no te enamoras viendo su bondad, tampoco Dios trae gente por miedo que busca a Dios mientras le está yendo. Se lo está chupando la bruja. Que el Señor la reprenda. O sea, es que ahí va a ver que cuando le falte un riñón y no lo encuentre, entonces va a venir a buscar a Dios. Yo no descarto que puede haber gente que va a ser tratada de una manera muy, muy severa, pero eso no quiere decir que la bondad mire, y la gente puede venir por miedo. Háblele del infierno a la gente y mire cuánta gente, pero es que más vale que entren por miedo y no que se vayan al infierno. Espérese a ver cuánto tarda ese miedo, porque la Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios no nos dio un espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. Entonces la gente puede venir por miedo y sigue esclava a una atadura, sigue esclava a una adicción o a una condición. Dios te va a traer de tal manera que muestra su amor, porque mira, al final de cuentas, Dios es amor. Ahora, si ese concepto lo mantenemos por la palabra de Dios, yo te voy a preguntar, ¿bajo qué pacto te gustaría estar a ti? ¿Bajo qué pacto te gustaría estar? Yo sé que la respuesta es obvia, pero ten presente esto. La ley habla de lo que el hombre debería de ser, debiera ser. La ley habla de lo que el hombre debiera ser. Pero la gracia habla de lo que Dios es. Y ese es un concepto muy importante para entrar a esto. Por medio de Cristo, el Cordero de Dios, se quita el pecado y todo el que lo reconoce como Señor y Salvador está bajo el nuevo pacto de la gracia. Cuando alguien conoce a Jesús, va a vivir esta experiencia de tal manera que su corazón puede ser transformado. Mire, Mateo 9:16 dice que nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. ¿Estamos acá? Ahora, ¿cuál sería el remiendo de tela nuevo? ¿Y cuál sería el vestido viejo? Cuando no ha habido conocimiento bíblico y lo que tuvimos fue religión, nos enseñaron lo que la religión decía. Yo recuerdo que la religión te puede enseñar los mandamientos y te prepara para determinadas ceremonias por los mandamientos. Pero como no hay una revelación del Espíritu Santo, porque la Biblia no ha sido importante, son importantes los demás libros, son importantes todas las demás formas de pensar, pero la Biblia es un libro que no lleva relevancia. Y cuando tú vienes a la interpretación bíblica, el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os va a ser libres. La verdad liberta. Entonces cuando viniste y viviste la verdad de Cristo, recibiste, ya dije, que la letra mata, pero el espíritu, recibiste vida. Ahora mira, un remiendo sería como tomar ahora lo que Dios tiene en el nuevo pacto y ponérselo a lo que tu religión que te enseñó en la ley, y lo que a mí me impacta es que dice que el remiendo al encogerse tira del vestido, pero lo que me impacta es la última frase, se produce una rotura peor. No sé cómo dice tu versión, esta es la Biblia de las Américas, si alguien tiene otra versión, pero quiero que escuche esto, porque hoy que estaba estudiando el mensaje, el Señor ponía en mi corazón, no hay nada peor que aquel que vino supuestamente al Evangelio y se siente frustrado de ver que su vida no cambia y sus hijos le dicen, papá, pero esto parece muy hipócrita, papá, ustedes con mamá viven como perros y gatos, ¿dónde se quedó entonces el Evangelio? ¿No será que le pusimos un remiendo de Evangelio a una prenda vieja basada en el antiguo pacto y ahora la rotura es peor? Y al decir la rotura es peor, me refiero a que el daño que se siente es más frustrante. Entonces Dios no te está mandando a poner remiendos en la religión. Todavía hay gente que anda defendiendo su religión. Todavía hay gente que defiende, no, es que cambiar de religión
Si usted tiene una relación con Dios, esto no es cuestión de religión, es cuestión de experiencia real. O usted aprende a perdonar porque fue perdonado. Usted no puede perdonar si no ha vivido el perdón de Dios. Regularmente cuando alguien lucha con esas batallas, hermano, el perdón es una condición que viene al que ha sido perdonado. Y consecuencia de que usted fue perdonado, usted tiene la capacidad para perdonar. Ahora que ya fue perdonado, tenga cuidado, porque si usted no perdona, usted tampoco va a ser perdonado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Primero nos perdonan o nosotros perdonamos primero? Primero nos perdonan, porque la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Entonces, observe que después de este punto del vestido y el remiendo, el Señor se va a referir la siguiente comparación, ahí en Mateo 9:17. Nadie echa vino nuevo en odres. Odres, un odre. ¿Se recuerda que tuvimos una serie sobre los odres? ¿Cuánto la recuerdan? ¿Sí? Esa serie fue impactante porque un odre es un recipiente donde se echa vino, pero es literalmente un cuero. No es un piropo para ninguna, es un cuero de cordero o de carnero procesado, pero usted no podía, y conserva el vino, por supuesto, eso me recuerdo de la serie, porque el odre tiene que ser procesado, hermano. El odre tiene que ser limpiado de la pudrición que la carne le provoca, y cuando ya fue untado con aceite y con otros elementos, pero el que lo mantiene suavecito para que no se ponga tieso, es el aceite, esa es la unción del Espíritu Santo cuando viene a tu vida y te mantiene presto a recibir el vino de Dios. Pero un odre viejo, aquí está reflejado por el concepto de la ley, y dice que si echan vino nuevo en odres viejos, los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Ahora, lo impactante es que los dos se conservan. Entonces aquí no hubo pérdida. Aquí está el concepto de la revelación del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Ahora, era un hecho que en el antiguo pacto se tenía que morir el testador, el que hizo el testamento, para que la herencia pudiera ser cobrada. Y esto solo podía ser dado cuando se había cumplido completamente la ley. El único que la cumplió fue Cristo. Él muere. Por consiguiente, las bendiciones que se encerraban en ese pacto, él les completó al punto de encargarse antes de entregar su espíritu en decir, consumado es. Dicho de otra forma, no quedan cuentas pendientes. Guardé todo. Él lo podría decir a ese nivel. Ahora, si es por gracia, entonces ya no es en base a las obras. Y las obras están de la mano con la ley. Las obras son el cumplimiento de la ley. Esto es Romanos capítulo 11, versículo 6. Si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, pues la gracia, esto es bien importante que usted lo tome en cuenta, por favor. De otra manera, la gracia ya no es gracia, dice. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, dése cuenta que aquí no hay mezcla. O es por obras o es por gracia. Y si tú vives todavía con esa tendencia de que es que, mire, yo tengo que cumplir, es que como no cumplí, yo entiendo que hay un anhelo por desprenderse del pecado, pero es ahí donde vas a entrar a la plenitud de la gracia por la fe. El hecho que te muevas bajo promesas que Dios las dio en el nuevo pacto, por supuesto, el antiguo pacto es interpretado por el nuevo. Nunca desechamos al antiguo porque el nuevo llegó. Solo que tengo que saber que el cumplimiento de la ley es Cristo. Entonces, toda la ley, todo el antiguo pacto, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas se explican en Jesús. Y esa es la gran diferencia. Ahora, observa, si es por gracia, ya no es a base de obras.
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es que este es el punto. Si tú vives una mezcla entre la ley, entonces la gracia ya no es gracia. ¿Me doy a entender con eso? Ahora, si usted hiciera un análisis de las cosas que han sustentado su vida religiosa, va a encontrar que hay un montón de puntos que tienen que ver con obras. Con obras. Por ejemplo, ¿quién de los hijos come? Es que si digo esto me pueden malinterpretar si no tengo cuidado para decirlo. Nunca falta enemigos de la gracia. Pablo se refiere a ellos, que tratan de manipular lo que uno dijo para decir, ¿ya vieron? Pero escúcheme, ¿quién siendo hijo entra al comedor y tiene que demostrarle al padre que hizo buenas obras para tener derecho a comer? Por eso le dije, la ley fue dada por medio de un siervo, Moisés, pero la gracia es dada por medio del Hijo, que es Cristo. Bajo la ley nunca se habló de la posibilidad de que la ley te hiciera hijo de Dios. La gracia, dice en San Juan 1:11, a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, observa, no puedes mezclar obras y gracia, según Romanos 11:6. Sin embargo, esta es la causa por la que la victoria regularmente no se vive, porque el cristiano vive una lucha, tiene una batalla entre lo que le enseñaron a obedecer y lo que le enseñaron a creer. No me vaya a confundir o no se vaya a confundir. Yo no estoy diciendo que ya no tengamos que obedecer. Es que cuando usted cree, resulta obedeciendo, pero ya no por su suficiencia. Por eso le presenté las bases antes, sino porque su suficiencia es Dios. Ahora, si esto nos va a abrir un nuevo paso acá, bajo la ley, quiero que vea lo que Dios dijo. Bajo la ley, por eso es que esta es una noche de enseñanza, a diferencia de los otros mensajes. Hoy es una noche para estudiar la palabra de Dios. Bajo la ley, Dios había dicho, por ejemplo, en Éxodo 34:7, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Aquí están los 3 niveles, ¿te recuerdas? Del tema que tuvimos de iniquidad, transgresión y pecado. Cuándo y cómo las 3 cosas tienen un nivel. No voy a detenerme ahí. Mire, aquí está el punto. Bajo la ley se dijo que no tendrá por inocente al culpable y que él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Eso es dicho bajo la ley. No va a tener por inocente al culpable. Pero bajo la gracia, esto es impresionante, porque bajo la gracia, en Hebreos 8:12 dice, yo les perdonaré sus iniquidades, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quiere algunos puntos más acá reflejados en esto? Si la experiencia con Dios, tú la vives a nivel del perdón y del favor que te transforma, yo creo firmemente en esto. La ley está orientada al hombre y dice todo lo que el hombre tiene que hacer o debe hacer. Entonces, si la ley está orientada al hombre, la gracia está orientada ¿hacia quién? Quiero que observe esto, porque usted tiene que discernir. Discernir es clasificar, es separar, es establecer diferencias, es distinguir. Distinga esto. Si la ley está orientada hacia el hombre y dice todo lo que el hombre tiene que hacer, por ejemplo, decía en Éxodo 23, yo le marqué con otro color, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué era lo que el hombre tenía que hacer? No tener. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Dios o el hombre? Por supuesto, bajo la gracia hay cosas que nosotros debemos tomar en cuenta, pero no son la base. La base es la fe. Mire, ese pasaje sigue diciendo, no te harás, primero fue no tendrás,
ningún ídolo, imagen tallada, ni semejanza alguna que está de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Quiero que vea la acción que el hombre tenía que cumplir. No te harás, no tendrás. Y sigue la lectura, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Cuánta gente ha tenido el nombre de Dios en vano? Este era un mandamiento. ¿Sí? Vale, siga ahí, por favor. Mire, la gracia está orientada a Jesucristo y dice lo que Dios pone es y será. Note la diferencia. Allá era no tomarás, no harás, no tendrás. Ahora aquí, en Hebreos 8:10, en este pacto, después de aquel tiempo, dice Dios, haré con la casa de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos citas? La primera está enfocada a lo que el hombre tiene que hacer. En Hebreos 8:10, esta es la verdad del nuevo pacto. Está enfocada a lo que Dios hace en ti. Entonces hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. La ley demostró que el hombre, por mucho que hiciera, siempre hubo algo que le hizo falta. ¿Se recuerda el joven rico que viene con Jesús, que ya no era ni tan joven? Pero viene y le dice, maestro, ¿qué debo hacer? ¿En quién está el enfoque? Él no vino y le dijo, maestro, eres tú el Mesías y vas a pagar el precio. Yo creo que tú eres, como le dijo Pedro. Que Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre. El joven rico viene y pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él llegó con ley. Él quería obras, y si es por obra, ya no es por gracia. Él quería obras y Jesús le dice, ok, ve y guarda los mandamientos. Y viene este y presume y le dice, los mandamientos los he guardado desde mi niñez. Ok, entonces ve, todavía te falta algo, ve otra vez a hacer, otra vez obras y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres y de ahí me sigues. Y dice que el hombre se fue triste desde ese día y no siguió a Jesús. Jesús le demostró que aunque él presumía haber guardado toda la ley, todavía le faltaba algo y era el mandamiento más importante, no tener dioses ajenos. La riqueza para él se convirtió en un Dios que no la pudo soltar y se fue tras la riqueza en lugar de seguir a Jesús. Pero por el contrario, eso es Lucas 18. En Lucas 19 usted ya sabe lo que pasa. En Lucas 19 Jesús va predicando por la calle y hay un chaparrito subido en un árbol que ni pidiendo seguir a Jesús estaba. Y ese chaparrito llamado Zaqueo se le queda viendo a Jesús porque Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, baja de ahí, hoy voy a tu casa. Y todos dijeron, es un pecador, va a ir a comer con un cobrador de impuestos. No, si este fuera el Hijo de Dios, ¿cómo se va a ir a meter a esa casa? Si Zaqueo no era una joya. Pero cuando alguien reconoce que no es su suficiencia, que perfectos no podemos ser, esta es una iglesia que tal vez no le va a gustar a mucha gente, porque es una iglesia donde nos reconocemos que estamos aquí no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, no porque no fallemos, no porque cumplamos. Aquí estamos porque la pura misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y si no fuera por Él, aquí hay gente a la que, mire, usted se podría poner en la puerta y tallarlos y decir, ay, este no da la talla, ay, este no lo merece, ay, este está peor que yo, ay, este caminito al infierno de una vez, Dios guarde. Pero como a Dios le ha placido escoger lo más bajo, lo más vil, lo menos preciado, no para que sigamos atascados en la misma condición de pecado, como Zaqueo. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? Cuando Jesús entró a su casa,
y vio la misericordia, la gracia de Dios. Lo impactante es que Zaqueo se para y le dice: maestro, le voy a devolver a todos los que le robé, le voy a devolver cuadruplicado lo que les quité. Y lo que yo tenía lo voy a repartir, voy a dar la mitad de todos mis bienes. Mire, al joven rico no le pudo ni sacar un centavo, porque no pudo dejar su riqueza. A este ni le está pidiendo. Y la gracia hace que un corazón se sane y se desborde al punto que Dios puso, como dice acá, en este pacto, haré que con la casa de Israel, en aquel tiempo, dice el Señor, este es el pacto que haré. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. ¿Quién las escribió? ¿El pastor? ¿Quién las escribió? ¿Tú? Es que desde que vas a esa iglesia, seguro ya el pastor te ha baboseado. Decimos, babosear en Chapín te ha engañado. No se preocupe, ¿no? En Guatemala no es una palabra vulgar. Pero la gente cree que uno es que seguro ahora te prohibieron hacer tal cosa. Aquí nadie le prohíbe nada a nadie. Si el Espíritu no se lo escribe en su mente y en su corazón, usted va a vivir una máscara. Viene al culto y aquí tiene una cara. De ahí va allá afuera y anda pelando a todo mundo. Si el Espíritu no lo convence que está mal seguir pelando, aquí también va a venir a pelar. Si Dios no pone su ley, santo, dice la hermana. Si Dios no pone su ley en tu mente y en tu corazón, esto es lo hermoso de creerle al Señor. ¿Sabes? Cuando Zaqueo dijo, wow, va a ir a mi casa. Pero si yo soy un malvado, hombre. Y seguro Zaqueo sabía todo lo que todos hablaban. Pero mire lo que la gracia es capaz de hacer. Lo que la gracia hace es transformar. Y voy a terminar, por favor. Mire, ahí en Hebreos 8:10, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Voy a regresar al versículo 10. Este es el pacto que haré. Este es el nuevo pacto. No es el pacto de la ley. Este es el pacto de la gracia. Y dice luego en Hebreos 8:12, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué le parece si el pasaje en Éxodo decía, no tendrá por inocente al malvado? O sea, mire la diferencia entre la ley y la gracia. Ahora alguien viene y te dice, pero vos sos un mentiroso, vos sos un hipócrita, sí, eso podrá ser en tu mente, pero la Biblia dice que el Señor no se acuerda más de mis pecados y de mis iniquidades. Ahora, eso se sabe, pero eso se tiene que creer. Porque con el corazón se cree para salvación. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, hay una versión que dice para salud. Es decir, cuando usted confiesa la verdad de Dios, se empieza a sanar su vida y deja de vivir como un condenado, por no decir otra palabra. Deja de vivir como uno que está esclavo de la culpa, porque en primer lugar, Dios ya sabe quién es usted y cómo es, y no está pidiendo que usted sea perfecto, simplemente le está pidiendo que crea en uno que le amó tan rotundamente y que el poder de ese amor le va a soltar la cadena del pecado. Yo no estoy hablando, crea y viva como está. No, Zaqueo no volvió a ser el mismo. Creyó y la transformación vino. Ahora, la ley está centrada en el hombre. La gracia está centrada en Jesús. Y cada vez que tú te acercas, tú vienes y le dices, Señor, yo no lleno la talla, pero vengo por la obra que Jesús hizo. Señor, yo no tengo los méritos, pero vengo creyendo que tú dijiste que me acerque confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esa fue la cita del día de ayer, en la cita que compartimos todos los días. Acérquense confiadamente. Ahora, ¿por qué? ¿Porque eres perfecto? ¿Porque no fallas? No. Porque Jesús hizo una obra perfecta al punto que el Padre te atiende porque Él cumplió la ley
y tú crees en Él de tal manera que su amor te alcanza. Su amor te transforma. Su amor te sana. Para llegar a este punto, entendamos, la ley se enfoca en cumplir y lograr. La gracia se enfoca en lo que Jesús ha cumplido y ha logrado. Escucha esto. ¿Estás enfermo? La Biblia dice, por sus llagas tú has sido curado. ¿Sabes qué te diría la ley? Pórtese bien. Usted está enfermo por portarse mal. Mire, dele gracias a Dios si usted portándose mal no se ha enfermado. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, dice. Así que aquí, ahí va a decir algo, pero va a sonar feo. Aquí lo voy a cambiar así. Aquí el que no está en las llamas está en las brasas. Ahí ya se oyó mejor. ¿Qué le quiero decir con eso? Solo su gracia nos ha alcanzado. Y en el próximo tema le quiero hablar de esto. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la pregunta es, hermano, entonces ¿por qué todavía hay pecado en mi vida? Mire, ¿por qué todavía vuelvo a esto? Seguramente a medida que te acerques a su gracia, esa presencia por misericordia va a empezar a transformar tu corazón. Pero me quedé a medias con esto. Si la Biblia dice que por sus llagas, ¿de quién es la obra? ¿Y qué es lo que te corresponde a ti? Si la Biblia dice que Él se hizo pobre, ¿para qué? Para que tú seas enriquecido. Si la Biblia dice que el castigo de mi paz cayó sobre Él, entonces la promesa es que cuando vienes y le dices, Señor, no tengo nada que fingirte, vengo tal como soy. Había un canto antiguo precioso que decía, tal como soy de pecador. Sin más confianza. ¿Quién se sabe esa letra? Que su amor. Ese coro lo vamos a desempolvar y lo vamos a recuperar. Porque nunca, pero nunca, ni aún estando en el cielo, en la eternidad, vamos a dejar de agradecer. Fíjese que la Biblia habla del cántico de los redimidos. Y los redimidos son los que fueron comprados y ellos están en el cielo levantando un cántico al Padre y diciendo, Señor, por su sangre, por su misericordia. Y no van a cesar de decirle, santo, santo, santo. Pero cada vez que ellos dicen santo, 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 es como decir, aquí el único puro, aquí el único digno, aquí el único importante eres tú. Y los 24 ancianos toman sus coronas que se ganaron en la batalla y en la victoria, porque el tema de hoy es victoria por su gracia, porque la victoria te va a coronar. Primero tú tienes una corona de favores y misericordia, dice la Biblia. Salmo 103 dice que Él te corona de favores y misericordias. Ahora el apóstol Pablo dice que el Señor habrá de coronar con coronas como la corona de la vida, la cual no me dará únicamente a mí, sino a los que también aman su venida. Dice, pero escuche, tus coronas no son para lucirlas en la eternidad. ¿Sabes cómo las vas a lucir? Postrándote y teniendo que depositar delante de Él. Entonces, Señor, yo quiero ser coronado para tener que ofrecerte a ti y no venir con mis manos vacías. Yo quiero victoria hoy no solo del enojo con el que vivo. Quiero victoria no solo de la depresión con la que vivo. Quiero victoria no solo para pagar esa deuda. Quiero victoria no solo para que se enderece el hogar. Quiero victoria para vivir el propósito real y pleno con el que tú me creaste. Y es ser hecho a la imagen y a la semejanza tuya. Recuérdese de esto. Antes bien, sobre todas estas cosas. ¿Y qué cosas eran? Usted lee la lista en Romanos 8. Somos más que vencedores.
Pero aquí viene el punto. La gracia dice, por medio de aquel que nos amó. ¡Hala, qué duro hubiera sido que dijera! Por medio de aquel a quien pudimos demostrar que lo amábamos con todas nuestras fuerzas y toda nuestra alma y toda nuestra mente. Eso sería como que si tú te ganaste el amor de Él y le demostraste. Te ganaste la victoria porque le demostraste que le puedes amar. Hermano, no hay nada malo, al contrario. Ama al Señor. Pero tú no le puedes amar si no sabes que Él te amó primero. Ponte de pie esta noche. Sin importar cuál sea la batalla que estés llevando, su amor es la herramienta más poderosa porque su amor es el mismo. Entonces, esta noche, bajo la ley, estamos descalificados por la desobediencia. Oiga, pero bajo la gracia, estamos calificados por la obediencia de Jesús. Es que de verdad, hoy es para decirle, Señor, gracias porque tú obedeciste. Hoy mi primer punto no es obedecerte, mi primer punto es creerte. Y sé que cuando yo te creo, obedecer va a ser un proceso que no va a ser gravoso para mí. Porque tu gracia va a ser suficiente para pasar el proceso de debilidad en el que mi vida ha batallado. Antes de que cierres tus ojos, si has estado luchando con procesos que a veces te hacen sentir que ya no aguantas o ya no puedes, el Señor te va a dar la misma dosis hoy al decirte, bástate mi gracia. En otras palabras, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, no porque lo merezcas, sino porque te amo profundamente. Antes bien, sobre todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de qué? Por medio de aquel. ¿Pero qué hizo aquel? Nos amó. Déjate amar esta noche por el Señor. No, ya sabe Él que no lo mereces. Él ya sabe, hermano, que no damos la talla. Así que simplemente tírate bajo su amor. Y es impresionante cómo empiezas de nuevo y probablemente vuelvas a sentir bajón y vas a empezar de nuevo, y vas a empezar de nuevo, y vas a empezar de nuevo, porque solo el que se ha justificado, perdón, lo dije mal, solo el que ha sido justificado. El que ha sido justificado, le quitaron su culpa. No era justo y lo justificaron. Romanos 5:1. Justificados por medio de la... Pero ahora escuche. 7 veces cae el impío y nunca se levanta. Yo eso lo deduzco. No, la Biblia dice, 7 veces cae él. ¿Y cómo si no hay justo ni a uno? Es que primero entendió la justicia de Dios y ahora aprende a levantarse. No dice 7 veces cae el justo y ahí vive toda su vida. No, 7 veces cae y torna, vuelve a levantarse. Pero primero lo justificaron y eso solo pudo ser por la fe. Señor, gracias por esta noche. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Esta noche, Señor, por la victoria que tú pagaste en la cruz del Calvario, queremos tomar tu favor, tu misericordia y creer, Señor, que tu gracia vino por medio de Jesucristo. Reconocemos nuestra condición, Señor, humana, débil en nuestras propias fuerzas para poder cumplir. Pero tu poder se perfecciona en la debilidad, dice tu palabra. Señor, yo sé que hay gente acá que ha estado luchando probablemente con batallas, con debilidades, con angustias, con adicciones, con pecados,
con enfermedades, con deudas, con todo tipo de ataduras que han tratado de detener tu proceso. Pero hoy, Señor, venimos a proclamar el año favorable del que tú hablaste, el año de gracia, el año de misericordia, que no es un tiempo ni una fecha, sino eres tú, Señor Jesús. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú eres el que sana nuestras dolencias, que el que ha estado enfermo hoy tenga fe para creer que por tus llagas fuimos nosotros curados. Pagaste el precio, así que venimos hoy a creerlo. Así que venimos hoy a recibir esa dosis de gracia, de favor que nuestra alma necesita. Y anticipamos hoy fe, anticipamos hoy victoria. Yo creo, Señor, que tú hoy tomas la petición del corazón, la petición de aquel que ha estado cargado, y anuncio, Señor, que hay victoria por la fe en tu gracia, la fe en Jesucristo, que es la gracia que descendió del cielo. Así, con tus ojos cerrados y con tu corazón dispuesto, si estás en casa donde estés llevando esta transmisión, sé que Dios está hablando a tu vida y diciendo: te estoy escribiendo ahora mis leyes en tu mente y en tu corazón. Te estoy enseñando, dice el Señor, que no me acordaré más de tus pecados. Esa culpa que has manejado, ese sentimiento de condenación. Hay pecados muy profundos. Hay gente que practicó un aborto, dice el Señor, y no ha podido ser libre en su mente de esa culpa por años. Hay padres que probablemente lastimaron tanto a sus hijos y no han podido soltar esa culpa. Hay hijos que fallaron a sus padres y ellos ya no están vivos y tienen una carga profunda en su corazón. Hay gente que fue infiel a su esposo, a su esposa, y no ha podido liberarse. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, y dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Así que esta noche hay medicina en Jesucristo. ¿Quieres recibirlo? Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día. Perdona mis pecados. Ahí mismo en donde estás, a través de esta transmisión, si hay gente que se quiere reconciliar con el Señor, o acá dentro de esta congregación, como ha estado pasando en todos estos servicios, el Señor ha estado transformando vidas cuando deciden reconciliarse con Él. Habrá alguien hoy acá que quiere rehacer su relación con Dios. No tenga temor, no tenga vergüenza. Más doloroso ha sido el tiempo caminando con culpa, caminando lejos de Dios. Aunque Dios nunca se apartó de ti, tu corazón se ha sentido lejos. ¿Quieres reconciliarte con Él? Yo quiero invitarte a que pases acá. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Ven a Él. Él va a sanar esta noche corazones. Varón, yo sé que Dios te trajo con un propósito en particular. Y como familia, esto es de Dios. Vienen tiempos nuevos. ¿Hay alguien más acaso que quiera reconciliarse con el Señor? Pase por acá. ¿Hay alguien más aún a quien Dios le está hablando? O tú que estás ahí en tu casa, en tu vehículo, donde quiera que estés llevando esta transmisión, ahí puedes rehacer tu relación con Dios. Vamos a orar juntos y le vamos a decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy vuelvo a ti, Señor. Un día tú me escogiste y me alejé. Hoy te entrego el derecho de mi vida. Perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz y resucitaste. Te recibo una vez más como mi Señor y mi Salvador. Quito el derecho a todo señorío que no sea el tuyo. Aquí está mi vida, Jesús. Que te sea útil. Yo sé que me perdonas. Yo sé que me amas.
Mis hermanos ancianos, por favor, pasen por acá. Hermanas, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor está soltando ataduras, cadenas que han amarrado tu corazón, dice el Señor. Hoy van a ser rotas, porque Él te libertó, porque Él te llamó para ser el deleite de su corazón. Papito, gracias. Hoy, Señor, se reanuda esa relación preciosa de padre a hijo, de padre a hija. Estos chicos, Señor, como hijos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Que sean llenos con el poder del Espíritu Santo, que sean ministrados con una unción que renueve sus fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús clamamos porque sean restituidos los años que les fueron arrebatados, todo lo que se comió el saltón, el revoltón, todo el ejército que vino en su contra. Señor, tú prometiste que restituirías esos años. Yo lo vengo a proclamar sobre ellos, Padre. Hiciste un milagro en la vida de este varón. Tú guardaste su vida, le devolviste, Señor, la posibilidad de ver a sus hijos crecer. Permite que te sirva, Señor, con un corazón profundamente dependiente de ti. Llénalos con el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena de tal manera que tu unción rompa yugos, que desate ataduras. Fluyen, Señor, tus ríos en sanidad, fluyen tus ríos en perdón. En el nombre de Jesús, de mi maldad me liberó mi Salvador. Oh, me rescató. Y como el mar fluye su amor. Gracias, Jesús. Hay una presencia de Dios preciosa esta noche en este lugar. Esa unción de Dios está corriendo ahí donde estás. Hay sanidad, hermano. Recibe. Va a huir toda depresión, va a huir toda tristeza. Gente que ha estado preocupada, hoy Dios quiere traer tiempos de paz a su vida. Y como el mar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias por este tiempo, Señor, por tu presencia preciosa que hoy se ha hecho manifiesta en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso al Señor.